Buenas noches, Magister. Buenas noches, compañeras. Somos el grupo número 11, integrado por Azacata Viviana, Farinango Daisy, López Esperanza, Tito Gladys y Tito Viviana. Nuestro motivo de caso es de un niño con trastorno de espectro autista asociado al síndrome de William. Introducción. El estudio de caso seleccionado es descriptivo con el propósito de describir el problema conductual de trastorno de espectro autista asociado al síndrome de William de un estudiante de inicial 2 de la unidad educativa del Milenio Sicchos. Sicchos es uno de los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi, en el centro del centro del Ecuador. La cantonización se produjo el 21 de julio de 1992. Su nombre proviene de la palabra Sichila. En este cantón se encuentra ubicado la unidad educativa del Milenio Sicchos, que trabaja con el régimen Sierra de educación hispana, modalidad presencial, jornada matutina. La forma de acceso es terrestre, con un número de docentes de 52, con un número de estudiantes de 1,317, los cuales provienen no solamente del cantón, sino de los sectores aledaños, que se encuentran a una distancia considerable, para lo cual los estudiantes deben tomar buses, camionetas, y se les dificulta el ingreso a la unidad, especialmente en temporada de lluvia, que se producen deslaves y impide el ingreso de los estudiantes. Nuestro motivo de caso se denomina Emilio Sebastián Espín Chicaiza, de sexo masculino, de 4 años, 5 meses. Mestizo, de origen latacunqueño, se encuentra en el inicial 2 de la unidad educativa del Milenio Sicchos. Su madre, Rocío Alexandra Chicaiza Lagla, de 32 años, de profesión docente. Definición del caso de estudio. El presente proyecto de investigación expone un análisis sobre el niño que presenta trastorno de espectro autista asociado al síndrome de William. En el ámbito educativo, presenta un déficit intelectual, comunicacional, conductual y social, lo cual dificulta el desarrollo integral en el niño. Objetivo de investigación: entender el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional en el niño con trastorno de espectro autista asociado al síndrome de William, analizar e identificar la expresión y comprensión del lenguaje. Antes de abordar el marco teórico, les invito a ver un video donde podemos entender sobre el espectro autista asociado al síndrome de William para una mejor comprensión. Anteriormente, podíamos diferenciar el autismo de Kanner, podíamos diferenciar el síndrome de Asperger, el síndrome de Rent. Actualmente, la nueva configuración de los manuales diagnósticos eliminan estas categorías y hacen uno solo, que tiene que ver con una serie de dificultades en 3 áreas específicamente. En primer lugar, es la falta o retraso significativo del lenguaje, la dificultad para percibir las emociones, tanto propias como de las personas alrededor del niño, y todo esto conlleva a una dificultad en la sociabilidad del pequeño. Algunos síntomas que podemos observar en niños que están en el aspecto de estas dificultades para establecer el lenguaje. Niños pequeños de 2 años que ya deberían estar armando frases más largas, complejas, no lo presentan. O aquellos niños que ya habían empezado a hablar empiezan a perder palabras, empiezan a dejar de tener un léxico amplio para su edad.
Otra característica principal importante es la dificultad en estos niños para tener contacto visual, para identificar sus emociones y las de los demás. Pueden tener juegos muy repetitivos. Constantemente observamos al niño que juega lo mismo una y otra vez. Estos son algunos síntomas, algunas manifestaciones que podemos observar y que pueden ser de alerta para acercarse a un profesional y poder hacer una evaluación, la evaluación correspondiente. Necesitamos primero una entrevista con los padres que tengan mucha información sobre cómo ha sido desde la gesta hasta el desarrollo hasta la edad actual del niño. Se realizan pruebas o inventarios de desarrollo y a partir de esto podemos darnos cuenta que tanto corresponde al desarrollo esperado para la edad del pequeño. El trastorno de espectro autista no tiene clara la base. Todavía no conocemos muy bien en el fondo qué es lo que hay. Entonces, una intervención que tenga que ver con los aspectos médicos neurológicos junto con los psiquiátricos y los psicológicos y emocionales son la mejor alternativa. Entonces tiene que haber una psicoterapia y si el médico del pequeño también lo recomienda, habrá que ver si hay alguna terapia farmacológica que pueda acompañar la terapia emocional del pequeño. Hay que destacar que la terapia con pequeños que padecen algún síntoma o algún rasgo de espectro autista es una terapia a largo plazo. Hasta ahora no sabemos cuál es la mejor manera de prevenirlo. Sabemos que el contacto, el vínculo entre los cuidadores primarios del pequeño, la madre, el padre, todos los familiares que estén con él mientras está desarrollando, en especial en las etapas más tempranas del desarrollo, son muy benéficos. Entonces, esto es algo que podríamos pedir a todos los padres y a todas las personas que están en contacto con niños pequeños, que le den esa atención. Esto va a brindar de cierta forma seguridad al pequeño y puede ayudarnos a evitar cualquier rasgo del espectro autista. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable. Busca Observado el video, bueno, podemos observar que en los niños con trastorno de espectro autista, una de las dificultades es el lenguaje, conocido también como la apraxia en niños con trastorno de espectro autista. Una de las dificultades, como les había mencionado, es la apraxia infantil. La apraxia infantil no son los músculos que son débiles, pero son normalmente tiene el cerebro que no les permite tener una buena manipulación de mandíbulas. Entonces, podemos decir que la apraxia infantil es un trastorno del habla que afecta a la organización y planificación en la musculatura encargada de la articulación del habla, originado como consecuencia de la distorsión de los sonidos que emite el niño. Asimismo, la apraxia infantil recibe otros nombres como apraxia en el desarrollo del habla, apraxia en el desarrollo verbal o apraxia articulatorio según González en la revista del 2019. ¿Cuáles son las características de la apraxia infantil en el trastorno del espectro autista? En primer lugar, los niños con apraxia presentan ciertas dificultades como es la distorsión de sonidos. En el segundo lugar, o el segundo error, incoherencia en el habla, es decir, puede ocurrir que el niño sea capaz de decir una palabra compleja, pero a la hora de repetirla comete errores. Y por último, la entonación o acentuación en el ritmo de las palabras que produce el niño. ¿Cuáles son las complicaciones en el ámbito educativo? Es importante, bueno, mencionar y destacar que los problemas del aprendizaje se dan por una dificultad que van a provocar deficiencias en la realización de sus actividades al nivel de coordinación, lateralización, así como problemas del óculo manual, problemas de estabilidad y reconocimiento. No sé si puede bajar, por favor. Y reconocimiento también en el lenguaje y en las palabras.
El marco metodológico. En la presente investigación se procede a realizar una lista de cotejo enfocada en el desarrollo del lenguaje en los niños con problemas de apraxia. Para su diagnóstico se utiliza el método de observación. Como podemos observar, la lista de cotejo se realizó al niño Emilio, de edad 4 años, 5 meses, en el cual a través de diferentes actividades que se le realizó, se da a conocer los siguientes datos. El análisis. Tenemos que el niño Emilio en expresión oral sí puede comunicarse, pero al momento de comunicar sus palabras no las pronuncia como debería ser, tiene un poquito de dificultad. Entonces tenemos de un 100%, un 62.5% que él puede comunicarse oralmente con otras personas. Al describir situaciones de cosas, objetos, personas, es más práctico con las manos porque él se comunica más con la expresión facial, con la expresión corporal, se le entiende un 87.5%. Comunicarse efectivamente, se comunica efectivamente solamente con la madre, con la maestra muy poco y con los niños no. Por lo cual tiene un 50%, ya que con la madre sí tiene una buena comunicación afectiva y con la maestra debería ser un 30%. En las actividades cotidianas es un niño muy activo, muy dinámico, a pesar del trastorno que él padece, tiene un 100%, ya que como les dije, él se expresa a través de su expresión facial, de su expresión corporal, entonces sí se le entiende. La distorsión de sonidos. Él no pronuncia muy bien las palabras y al momento de pronunciarlas da otro significado, muy poco, un 75%. Los errores en el lenguaje. Ahí no le veo. No se ve. Los errores en el lenguaje y en la entonación es un 37.5% porque ahí es donde más él tiene disfunción. En este proceso se realizó un seguimiento de 7 días con el niño, en el cual los 7 días se realizó diferentes actividades para llegar a esta conclusión. Conclusiones y recomendaciones. La presente investigación muestra que es difícil saber lo que las personas con problemas conductuales como Emilio piensan, sienten y desean. Pero realizando las investigaciones adecuadas sobre las características y lo que su definición representa, todas las personas, tanto docentes como familiares, pueden profundizar más en este contenido. Considerando las características del trastorno de espectro autismo y asociado al síndrome de Williams y los métodos educativos que se imparten en las instituciones educativas y deficiencias. Y esto es lo que todas las personas que lo rodean deben entender y no solo hacerle a un lado al niño, sino buscar mejores métodos y técnicas de aprendizaje para llegar al estudiante. Recomendaciones. Considerando las características del trastorno de espectro autista y asociado al síndrome de Williams, los métodos educativos que se imparten en las instituciones educativas se deben dar mayor importancia a los centros donde se forman a los docentes. Buscar ayuda necesaria para el estudiante. Incentivar la participación de los docentes y familiares para tener un aprendizaje significativo para ayudar a nuestros estudiantes. Y como en el caso del niño Emilio, pues siempre debemos los maestros estar pendientes y principalmente los padres aquí, demostrando el 100% para que el niño continúe con sus aprendizajes significativos. Muchísimas gracias.